Soy periodista, y aunque no creo en supersticiones, algunas historias dejan una huella tan profunda que es imposible ignorarlas. Esta es la historia de Ayane Nakamura, una mujer que conocí en una investigación y cuya experiencia transformó mi escepticismo en temor puro. Ayane era una figura inolvidable, alta, de complexión delicada, pero con una presencia magnética. Su rostro, impecable y pálido como porcelana, estaba enmarcado por un cabello negro azabache que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su estilo era tan atrevido como su belleza. Corsés de terciopelo ajustados, faldas de encaje negro que rozaban sus muslos, medias de rejilla que terminaban en unos altísimos tacones de aguja que resonaban en cada paso. Ayane tenía un aire de misterio que parecía guardar secretos oscuros y profundos. Nos encontramos por primera vez en una cafetería. Su mirada, una mezcla de cansancio y terror, me atrapó de inmediato. Había accedido a contarme su historia a cambio de mantener su anonimato, pero ahora ya no importa. Todo comenzó con una llamada telefónica. Una noche lluviosa, mientras se maquillaba frente a un enorme espejo enmarcado por luces tenues. Su teléfono sonó con un tono que no reconocía. Era un número desconocido, pero la curiosidad venció al instinto. «Moshi Moshi», respondió con una voz suave pero cautelosa. Al otro lado no había nadie, solo un silencio opresivo, roto finalmente por un susurro. Ayane no pudo entender las palabras, pero lo más perturbador fue que la llamada terminó con un grito desgarrador, un eco que resonó en su mente incluso después de colgar. Revisó el registro de llamadas, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiese ocurrido. Pensó que se trataba de un malentendido o una broma pesada, hasta que, días después, una de sus amigas más cercanas, Mayumi, recibió una llamada similar. Esta vez, el mensaje fue claro: morirás en 3 días. Aterrada, Mayumi compartió esto con Ayane, quien intentó calmarla asegurándole que era solo una broma cruel. 3 días después, Ayane recibió la noticia de que Mayumi había muerto. La encontraron en su apartamento, con el rostro congelado en una expresión de absoluto terror y su teléfono aún en la mano. Nadie pudo explicar las circunstancias de su muerte, pero Ayane supo en ese momento que no era una coincidencia. Las cosas tomaron un giro personal cuando ella misma recibió una segunda llamada. La voz, más clara esta vez, le susurró su propio nombre antes de declarar con un tono gélido: morirás en 5 días. Ayane intentó borrar la llamada, cambiar de número, incluso destruir su teléfono, pero el tono extraño seguía apareciendo en cualquier dispositivo cercano. Era como si la maldición la estuviera persiguiendo. Con el tiempo en su contra, Ayane decidió investigar. Se sumergió en foros de internet, buscó en bibliotecas antiguas y contactó a expertos en lo sobrenatural. La única pista sólida la llevó a un caso similar de una joven llamada Haruka, que había muerto en circunstancias casi idénticas años atrás. Según los rumores, Haruka había sido víctima de acoso y antes de quitarse la vida, envió mensajes llenos de odio a aquellos que la habían lastimado, jurando vengarse incluso desde el más allá. Desesperada, Ayane visitó el lugar donde Haruka fue enterrada, un cementerio olvidado a las afueras de Tokio. La noche era fría,
y el viento soplaba con un aullido extraño. Vestida con su habitual atuendo gótico, pero esta vez sin el glamour que la caracterizaba, Ayane caminó entre las lápidas, iluminada solo por la luz de su teléfono. Finalmente, encontró la tumba de Haruka, marcada con un epitafio desgastado. Ayane, con una mezcla de miedo y determinación, colocó una ofrenda de flores negras y encendió una vela. Susurró una oración, pidiendo perdón y exigiendo respuestas. El aire se volvió pesado y una figura translúcida emergió desde la lápida. Era Haruka, su rostro deformado por el odio, con ojos vacíos que parecían mirar directamente al alma de Ayane. ¿Por qué me sigues?, gritó Ayane, su voz quebrada por el terror. La aparición no habló, pero extendió una mano esquelética hacia Ayane. En ese momento, el teléfono de Ayane sonó nuevamente. El tono familiar hizo que la sangre se le helara. Miró la pantalla. Era su propio número. Al responder, no escuchó más que su propia voz, susurrando: «Ya es tarde». En un acto de desesperación, Ayane rompió el teléfono y salió corriendo del cementerio, pero el sonido de tacones resonando contra el suelo húmedo fue reemplazado por un eco extraño que parecía seguirla. El espíritu de Haruka no se había quedado atrás. Pasaron 5 días desde esa noche y Ayane dejó de responder a mis mensajes. Decidí visitarla, pero cuando llegué a su apartamento, la policía ya estaba allí. Ayane había sido encontrada sin vida, su cuerpo retorcido y su rostro congelado, en una expresión de absoluto terror. Lo más extraño fue que, aunque su teléfono estaba destruido, seguía reproduciendo aquel tono peculiar en bucle. Desde entonces, evito contestar llamadas de números desconocidos. A veces, en noches tranquilas, el eco de aquel tono resuena en mi cabeza, recordándome que algunas historias de terror son demasiado reales